Advertencia: este contenido está destinado a adultos. Puede incluir temas sensibles. Se recomienda discreción. A veces, para cumplir un sueño, hay que armar la valija y dejarlo todo. Joaquín Tuculet lo sabe bien. Fue Puma, jugó mundiales y defendió la camiseta argentina en más de 50 partidos internacionales. Pero detrás de los tries y las camisetas hay otra historia. La de un pibe que se fue joven de su casa, que tuvo que adaptarse a idiomas que no entendía, costumbres que no conocía y noches en las que la soledad pegaba fuerte. Con ustedes, Joaquín Tuculet. Tucu, bienvenido, gracias por estar, gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación. Bueno, para arrancar, contanos, ¿quién sos? ¿Cómo arrancaste a jugar al rugby? ¿Y a qué edad fue la primera vez que te tocó irte afuera? Bueno, mi nombre es Joaquín Tuculet, yo soy de La Plata, hoy estoy viviendo en Citibel, pero viví toda mi infancia en la ciudad de La Plata, arranqué jugando al fútbol y después con el tiempo mi familia venía toda del rugby y arranqué en el club. Medio de casualidad, mis hermanos ya jugaban ahí, yo era fanático del fútbol, pretendía seguir jugando, pero me copé con los chicos que jugaban y me sumé. Vengo de una familia que a mis viejos y tengo 4 hermanos más, 2 mujeres y 2 varones. Y bueno, ahora ya formé mi propia familia, estoy casado con mi mujer y 3 hijas de 7, 5 y 2 años, así que en ese viaje. Ahí estás. Arrancaste jugando al fútbol. Sí. ¿Eras bueno también jugando al fútbol o...? Me gustaba, no sé, no me gusta tanto hablar de cómo juego, cómo jugaba, pero sí me gustaba mucho, me gusta actualmente, soy del pincha y cuando puedo trato de ir a la cancha, pero me sentía cómodo, siempre los deportes de equipo me gustaron y de chiquito arranqué con el fútbol, que también lo acompañaba con ir a la cancha con toda mi familia, con mi abuelo, El con mi programa, viejo, con digamos. mi tío, era un súper programa. Y después en el medio conocí el rugby, como te contaba, y medio empecé a hacer las dos cosas a la vez hasta que en un momento mi viejo me dijo, bueno, hasta acá llegamos, Tenés que ya no elegir. me da más cuerpo para llevarte a todos lados, Claro. elegí uno y la pasaba mejor en el rugby con mis amigos, tenía mejor grupo, entonces terminé definiéndome por el rugby, pero me gustan los dos y la paso bien jugando a los dos. Bueno, te metes de lleno en el rugby, decidís que es tu deporte, tu lugar, Sí. y vas progresando en el deporte, vas mejorando, tenés distintos desafíos. Y hay un En un momento... momento pensé que me había equivocado Ah, porque sí. sí, A porque ver. tipo 16, 17 años me rompo el hombro y ya había tenido a los 15 años una lesión en el tobillo, Siempre ven el rugby. siempre en el rugby. Ahí ya jugaba al rugby y a los 15 años me rompo el peroné con fractura, me tengo que operar. A los 16 me rompo el hombro y digo, bueno, yo digo, si me rompo una vez más, no juego más y vuelvo al fútbol, pues en definitiva me salía carísimo Y jugar, todavía jugar podías al elegir, rugby. claro. Le di una oportunidad más, seguí jugando al rugby, pero estuve cerca de pasarme de vuelta al fútbol. Mirá vos. ¿Dónde te veías jugando en el fútbol? Mirá, como te dije, yo soy estudiante fanático. Cuando era chiquito jugaba en Ateneo Popular, que es un club de barrio acá en Sí. La Plata. Y en esa época donde estuve lesionado del hombro y pensaba seriamente cambiarme de deporte, me fui a probar al pincha, a ver si quedé. Y bueno, en esa definición terminé inclinándome por el rugby de vuelta. Perfecto, volviste, le diste otra oportunidad y bueno, y después también el rugby te dio otra oportunidad a vos Sí. y pudiste desarrollarte ahí. ¿Cuándo fue la primera vez que te toca irte a vivir afuera? También entendiendo, para poner en contexto, que en esa época, quizás más que ahora, irse afuera con el rugby era transformarse en un profesional del deporte. Sí, mirá, la realidad es que yo nunca pensé que el deporte iba a terminar siendo como algo profesional. O sea, yo arranqué rugby para disfrutarlo, para divertirme con amigos. Medio de casualidad empiezo a formar parte de seleccionados. Y en un momento sí, yo me doy cuenta que si quería seguir creciendo, tenía que irme a jugar afuera. Ya había jugado dos mundiales con M20, pero acá no había estructura, entonces tenía que empezar como a tomar decisiones importantes y una era, bueno, si quiero llegar a jugar a los Pumas, que era como mi sueño en ese momento ya, me tengo que ir a jugar afuera. Y bueno, en ese
ese trayecto a mí me sale una oferta para irme a jugar a Inglaterra. ¿A qué edad te llega esa oferta? Tenía 21 años, 20, 21 años. Habíamos salido, era en el 2011, habíamos salido campeones justo en la boda con Cap con los Pampas, que era un Sí. equipo argentino que se había ido a Sudáfrica a jugar un torneo. Nos había ido muy bien y bueno, ya en ese momento tenía la decisión de que quería probar la experiencia de irme a jugar afuera, así que estaba en búsqueda de clubes y me sale la oportunidad de irme a Inglaterra a Selly Sharks, que es un club de Premiership, un muy buen club de Manchester. Sí. Y bueno, así que medio lo decidí rápido, sin pensarlo. Yo era muy chico todavía, vivía con mi familia, bastante malcriado. Claro. Y bueno, armé las valijas y me fui. Solo. Sí, solo. En eso, ya estaba de novio con mi actual mujer, pero el primer mes me iba solo. Y ahí cuando llego al aeropuerto me di cuenta realmente La decisión que estabas la tomando. decisión que estaba tomando, que me estaba yendo a vivir solo por primera vez y que lo iba a hacer en un país que no conocía Claro. y en otro idioma. Así que la verdad que una experiencia espectacular y creo que la más linda de las que me tocó vivir afuera. Vamos de lleno ahí. Primer día en Manchester, ¿llegás a Heathrow o llegás a Manchester directamente? No, llegamos a Manchester, Bien. o sea, a Heathrow y de ahí a Manchester. ¿Qué onda el idioma? ¿Sabías inglés? ¿Cómo te llevabas con eso? Yo pensé que sabía inglés, pero Claro. una vez que llegué a Inglaterra y además pisé Manchester, que es un Encima inglés mucho súper más cerrado, cerrado, sí. se me súper complicó y la verdad es que no podía hablar nada y no entendía nada, se me hacía muy difícil y para el primer mes y medio, 2 meses fue duro, la verdad. Hasta que te acostumbraste el oído, empezaste a... Sí, en realidad, primero que no tenía ningún argentino en el equipo, por lo tanto Claro. era muchísimo más complicado. Y después, nada, en definitiva, yo empecé profesor, me pusieron profesora 2 veces por semana, Sí. como 4 o 5 horas a la Ah, semana. intenso. Intenso. Y bueno, y ahí le empecé a agarrar un poco la onda, pero me acuerdo que las primeras semanas no entendía literalmente nada. Esas primeras semanas fui a vivir con 2 compañeros del equipo ¿Ingleses a un también? departamento ingleses. Y la verdad que me súper ayudaban, pero no podíamos Claro. tener una conversación porque yo no entendía. Y bueno, sí, esas fueron como las primeras situaciones como complejas. El primer choque fue El que primer choque llegaste y no de vivir entendías nada. afuera, pero al mismo tiempo estaba con esa sorpresa y curiosidad y con mucha energía de vivir esa experiencia. Entonces lo vivía súper natural y estaba muy contento. Así que nada, lo disfruté al mango. ¿Te pasaba en esa primera etapa cuando recién llegás, todo nuevo, el idioma que, bueno, Manchester encima es un inglés cerradísimo, qué sé yo, compañeros ingleses, no había argentinos? ¿Sentiste, che, bueno, estoy extrañando, me siento lejos de mi casa? ¿Te llegó a pasar o en esos primeros meses que era todo nuevo, toda euforia, qué sé yo, no tenías esa sensación todavía? No, sí, todos los días. Sí, Sí. Es más, siempre mi mujer iba o venía un mes después. Generalmente siempre la hacía venir antes porque necesitaba que esté cerca mío. ¿Viste? Uno tiene el ideal de que estar afuera sí, es un sí. lujo. Y bueno, tenés momentos en los que estás solo, en que además yo me fui con una edad que todos mis amigos estaban o se iban de vacaciones juntos o salían los fines de semana o se juntaban a comer un asado y yo estaba teniendo otra vida completamente distinta que la pasaba espectacular, pero no dejaba de ser diferente. Claro, era todo... Y la verdad que me preguntaba, che, ¿es lo que quiero? O la estoy pasando bien? ¿O prefiero estar en mi casa? Yo me acuerdo que en ese momento el contrato que firmé con el club había sido por un año, pero le puse una cláusula a los 6 meses, si quería irme, me podía ir. Por distintas razones, capaz que Sí, no sí. estaba jugando o no me sentía bien. Entonces, a los 6 meses yo tenía una cláusula de que después me sirvió para negociar Claro. la renovación, Claro. porque querían que me quede. Y pude mejorar mi contrato, pero en ese momento yo antes de irme no estaba tan seguro de lo que quería. Bueno, pero y a esos 6 meses, y, che, bueno, tengo que revalidar esta decisión o me vuelvo a Argentina, ¿cómo está? O a otro lado, ¿cómo estabas ahí? Tipo, No, la experiencia fue espectacular de todo punto de vista, pero viví situaciones en donde
por ejemplo, Ro, que es mi mujer, ella cuando vino, después del primer mes, a visitarme, 15 días, un mes que se quedó, Hasta ahí no se quedaba, eras vos solo allá y ella yo te iba a solo visitar. y ella me venía a visitar. Y cuando ella venía a visitarme, hacíamos como un día de reuniones con el CEO, Sí. el director de rugby, el médico, el nutricionista, porque ella hablaba muy bien inglés y yo no entendía nada. Entonces me hacía de Ok. traductora. Era tu Entonces la traductora. traía al club y teníamos todo un día de reuniones, ponele. Después me ha pasado que yo no me daba cuenta cuándo estaba dentro del equipo y cuándo no. Claro. Porque daban el equipo y yo no entendía, ¿viste? Daban 7.000 apellidos, Claro. las posiciones, todo, y no me daba cuenta hasta que el viernes antes del partido lo ponían en el televisor y digo, uy, juego, tengo que estar ahí, ¿viste? Claro. Y con todas esas locuras, en esos primeros 6 meses, no sé, de haber sido la energía o las ganas de jugar que tenía, me fue muy bien con Claro. todas esas contras o obstáculos que tenía en ese momento. Por eso te digo que viví situaciones como difíciles y complejas para el primer año, porque no sabía el idioma, pero las ganas y la actitud y el disfrute de querer que me vaya bien, la verdad, por disfruté. Más allá del idioma, puntualmente, ¿en qué otras diferencias veías, no sé, la comida, el transporte, bueno, el manejar, boludo, Sí, por el otro lado? sí, sí. ¿Qué onda todo ese universo nuevo? Todo, toda una Todo experiencia. nuevo, Sí, aparte. sí, toda una experiencia. Bueno, El manejar me el interesa, primer pero año muchísimo. me sacaron de registro. Por 2 meses fui a juicio. A ver, pará. Porque, eh, Llegás, qué sé yo, bueno, pero se viste, maneja por otro un lado, no tenías registro, argentino, a mí nada. me daban auto, el club me daba auto y Sí. casa. Entonces, yo iba en el auto como... De guapo. De guapo y como... No iba rápido, pero iba por encima de la velocidad que se permitía. Sí. Ponele, no sé... ¿Consciente o inconsciente? Bueno, no 5 importa, o 10 ¿no? millas más. Sí. No, consciente capaz. Sí. Es más, yo tenía 20 años, no entendía nada, Claro. pero yo veía tipo un flash que me hacía Claro. en un momento del trayecto. Claro. Decía, nada, no pasa nada, es el auto del club. Claro. Hasta 1.000.000 de que, pounds de multa y... hasta que un día me agarra el CEO del club y me dice, vos estás loco, tenés, no sé, 15 multas. Te van a sacar el auto, te van a sacar el registro. Y así fue, o sea, el flaco me dijo, igual te voy a ayudar, Sí. porque a mí me pasó algo parecido, me dice. Yo en ese momento estaba jugando bien, por suerte. Claro, claro. Dice, te voy a ayudar a que te reduzcan la pena. Bien. Así que fui a juicio y de un año que me deberían haber suspendido el registro, me lo pasaron a 1 mes y medio, 2 meses. Así que entre amigos y Ro cuando iba para allá, me llevaban al La club. zafaste. La zafé. Pero, por ejemplo, ¿cómo es sacar el registro allá? No, nunca lo tuve que sacar. ¿Lo validaste tipo con el ACA, una cosa porque- así? Exacto, Ah. sí, había un trámite que se podía hacer de acá y te lo validaban allá. Está bien, en eso era sencillo. Después, bueno, ¿aprendiste a que, tipo, la velocidad, qué sé yo, o seguías como argentino, 5 millas no pasa nada? No, ¿Te fue formando ese nuevo contexto a vos? O, tipo, bueno, no sé, ya fue. 100%. Claro, O sea, ahí me terminé como de formar como claro. persona. O sea, y hoy en día a mí Inglaterra me encanta. ¿Sabes? Volverías, Sí, volvería y pero tipo a vivir si se da la situación. no viviría en otro lugar que no sea Argentina, pero sí, si es un destino, me gusta mucho Londres o Inglaterra, me gusta la cultura inglesa, la forma que tienen, lo estructurado que Sí, son. sí, como correcto. Me siento muy cómodo. Claro, Y bueno, todo eso a mí me sirvió de aprendizaje. claro. Desde la experiencia con el auto a un millón de situaciones más en donde allá se hacen de otra forma. ¿Eras puntual vos antes de llegar o eras medio impuntualón? No, yo siempre fui bastante puntual, Te sentaba cómodo. pero eso. bueno, en definitiva nunca había sido profesional del rugby. Claro, O sea, nunca había sido profesional de nada, claro. porque nunca había laburado tampoco. Claro. Pero ahí aprendí a ser un jugador profesional, que es mucho más que recibir un salario. En Claro. definitiva, son los buenos hábitos, el trabajar en horario, Claro. en cumplir órdenes, en tener obligaciones, entonces en sentirse parte también de un equipo. Y eso lo empecé a aprender en Inglaterra, que para eso ellos son como súper como ejemplo. Claro. Y después, cuando me fui a Francia, eso lo extrañé. ¿Te cocinabas antes de irte de viaje?
¿O no cocinas en tu casa? ¿Hacías tipo, aportabas en las Eh, tareas del hogar? ¿O llegaste a un país nuevo, qué sé yo, y una casa nueva y bueno, me tengo que cocinar, no, ¿qué cocino? yo ya venía viajando bastante con los seleccionados Claro. y un poco eso lo tenía. Es más, en mi casa siempre fuimos varios, entonces también mis viejos nos hacían cocinar o Sí, sí, ayudar. sí. Pero sí, cuando te mudás solo, empezás a tener algunas Che, tareas ¿esto o quién lo cosas. hace? Si esto estaba Claro, resuelto. tengo que abrir una cuenta de un banco, ¿viste? Para eso Claro. la volvés. Sí, sí, claro. Pero tenía que encarar un Bueno, ¿y banco. cómo era ese proceso afuera, por ejemplo? Nada, súper difícil, ¿viste? Un lío. El club me da una mano, pero para mí era una experiencia nueva, porque nunca lo había hecho en Claro, ni siquiera Argentina, en entonces Argentina. tenía que arrancar desde hacer algo que nunca había hecho, a hacerlo también en otro Claro, idioma, con otra cultura. claro. Y esas situaciones sí fueron difíciles. ¿Cómo es ahí, Tucu, con los deportistas? Que en tu caso, el tema papeles, visa, pasaporte, que hay un visado deportivo, ¿cómo funciona eso? ¿Lo tenés que hacer vos, te lo hace el club? Yo en ese, yo la verdad tenía más facilidades porque siempre tuve el pasaporte italiano. Ah, perfecto. Mi vieja, tengo familia, o sea, mi apellido viene vasco-francés, no tiene nada que ver, Sí. pero por el lado de mi vieja sí, familia italiana. Entonces siempre ella insistió en que saquemos el pasaporte. Joven, para mí era un plomo, porque Sí, teníamos que sí, ir a sí. hacer trámites, ¿viste? Súper engorroso. Súper engorroso, pero la verdad que para mí y para mi carrera fue clave de haber tenido la posibilidad de contar con el pasaporte italiano, porque pasaba a ser un jugador como no comunitario, no era el cupo Lo que en extranjero. el fútbol es que no ocupa Sí, algo claro, similar. Y para además en la vida cotidiana también me facilitaba un montón de cosas. claro. Entonces, cuando yo firmé con el club, el trámite fue mucho más rápido que si no hubiese tenido ciudadanía italiana. Y para todo el tiempo que vivía allá, también la verdad fue algo positivo haberlo tenido. Se modificó en el día a día, en todo lo veías. Sí, sí, desde para abrir una cuenta en el banco a viajar por Europa, eh, a, a filmar con clubes. O sea, la realidad es que en los clubes de rugby hay una cantidad de jugadores extranjeros que pueden ser parte del equipo y es chiquito este Claro, porcentaje. Entonces, si vos tenés o contás con la posibilidad de tener pasaporte europeo, se te abren mucho más las posibilidades. Y es bueno, otra situación. yo conté con eso porque en definitiva cuando me fui afuera, yo no había jugado todavía en los Pumas, o sea, no Claro. había debutado. El club medio me contrata como una promesa. Entonces, yo no sé si me hubiesen contratado si no hubiese tenido el pasaporte. Claro, era otra situación. Bueno, Inglaterra, buena experiencia, te Sí, adaptaste, aprendiste, llegás a Francia. Siguiente destino, sí. Mm. Sí, yo en esa temporada que me va bien en Inglaterra, renuevo por 2 años. bien, Pero también soy medio ansioso y en tipo marzo, los torneos allá van de junio a junio. Tipo marzo ya en el desgaste del rugby profesional, que yo venía de algo amateur, me desgarro, o sea, se me corta el isquio y rompo la muñeca, así que tengo un parate como de 2, 3 meses, que con el invierno de Manchester fue bastante duro. me imagino. Y digo, bueno, chao, me quiero ir a Francia. Quiero cambiar. No. ¿Ya tu actual mujer viviendo allá con vos o todavía no? Ese primer año vino de apartes. Ok, Como se quedaba creo que 2 o 3 meses, ya no podía quedarse más de 3 meses, creo, porque tenía el pasaporte argentino. claro. Entonces se quedaba, no sé, 1 o 2 meses y volvía. Y bueno, esos últimos 2, 3 meses de Inglaterra en ese momento para mí fueron duros. Y digo, bueno, algunos de los chicos jugaban en Francia y me había llegado una buena propuesta para irme a Francia. Y digo, chao, me voy a Francia. Y hoy con el diario del lunes no sé si hubiese tomado esa decisión Te porque hubieses tal vez quedado más fue tiempo. apresurada. Claro, Porque recién estaba terminando de aprender el inglés y ya me estaba cambiando al francés, claro. ¿viste? Ahora nos metemos en Y me eso. había acomodado a Claro. la cultura inglesa y me estaba cambiando a otra totalmente diferente. Pero bueno, en definitiva no me arrepiento de nada. Creo que sirvió camino como jugador profesional, pero sí, terminó ese año. Me mudé a Francia, a Grenoble,
Era un club que recién había ascendido a Top 14 y que tenía como objetivo mantener la categoría. Una ciudad mucho más chica también. Y con otra. Sí, una ciudad mucho más chica, o sea, ahí donde están los Alpes. Sí. Una ciudad muy bonita, grande amplitud térmica. En invierno hace mucho frío, seco, pero en verano hace muchísimo calor. Está metida como en un valle. Y nada, fue espectacular también la experiencia, pero sí muy distinta a la del primer año. El rugby francés, y en realidad el francés es muy distinto al inglés. ¿Notabas muchas diferencias? Sí, la verdad que sí. O sea, en ese momento, estoy hablando hace 13, 14 años. Y en el interior también de. Sí, el rugby inglés era mejor que el francés. Tal vez en Francia había más plata, pero el inglés tenía mejores estructuras. Para jugadores jóvenes como yo era mejor y era más fácil la adaptación. En Francia lo único que le importaba era que rindas y Claro. que el equipo gane, en definitiva. No tenían tan buena estructura como club y para el desarrollo y la formación no eran tan buenos, por lo menos en donde yo caí. Y me costó un poco más. No fui con la energía que había ido a Inglaterra. Claro, toda esa cuestión nueva de de país aprender nuevo. el idioma, ¿viste? Claro. Como digo, che, bueno, ahora no tengo tanta energía como para aprender otro tan rápido. ¿Llegaste a Francia? ¿No, ¿sabías algo de francés o no sabías No, nada? no sabía nada, francés no sabía nada, pero hablaba inglés, porque había Ok. muchos que hablaban inglés, entonces digo, bueno, chao, ahora empiezo a hablar inglés. Pero eso también me limitó un poco en la relación con los franceses. ¿Es cierto eso que si les hablas en inglés por ahí no les copa tanto como che, hablame en francés? Esto es el mito que Sí, hay. pero bueno, es un poco como todo, ¿viste? La realidad es que yo no sé si hice el esfuerzo que tenía que hacer para aprender su idioma. Me sentía más cómodo hablando con los irlandeses, con los sudafricanos, con los australianos, Claro. que estaban ahí. Entonces, como que me metí en ese lugar. Ese lugar de zona de confort. Zona de confort, Claro. y me costó relacionarme más con los franceses. Pero salías, ponele, ibas a un bar, no sé, a tomar algo, qué sé yo. Todo en inglés. No, ahí... La piloteabas. Sí, o sea, las palabras así más fáciles las tenía, me podía comunicar, Claro. pero se me hacía más difícil para una conversación más larga. ¿Extrañabas más Argentina en Francia que en Inglaterra? ¿Te pasó como, notás diferencias como, che, yo acá estoy cómodo, me puedo quedar? Vos lo dijiste hace un Sí. rato, tipo, yo volvería a Inglaterra, me recopó, viviría acá. ¿En Francia te pasó esa sensación también o decías, che, yo no sé qué hago acá, me quiero ir, al pedo tomé esta decisión? No, me pasó mucho más en Francia que en Inglaterra. Creo que en Inglaterra lo que pasó el primer año fue que hay veces que extrañaba a mi familia o que la situación la veía como muy difícil, Claro. pero estaba muy contento con lo que estaba haciendo, me estaba yendo bien y estaba aprendiendo un montón. Pero en Francia me costó más, desde la cultura hasta tal vez... ¿En qué detalles lo veías? ¿O qué cosas que decís, che, estos tipos, no sé, ¿por qué hacen esto así? No lo puedo no sé, asimilar. el francés es un poco más latino, a mi gusto, y lo hemos conversado mucho con algunos jugadores que han tenido experiencias similares también. Las estructuras de los equipos ingleses o el orden, en un momento como el que vamos nosotros también te acomoda, y cuando sos chico en un equipo francés, si no tenés capaz un argentino en el equipo, se te complica Es más más, complejo. tal vez son más cerrados, no sé. A mí esa primera experiencia me costó más, yo también era muy joven. ¿Pensaste en y, volverte y en el medio decir, che, bueno, me vuelvo? ¿Me vuelvo a Argentina o me vuelvo de tomar una decisión así drástica? En ese momento no, porque tenía muy en claro lo que quería. O sea, mi objetivo era jugar en los Pumas. Claro. Y ese era mi sueño. Y la verdad que estaba ahí, o sea, con eso... Mentalizado ahí. Mentalizado en eso. Por más de que extrañabas que el idioma no era fácil, que Sí. manejaban por otro lado, que no Sí, sé sí, qué. sí. No. Tenía eso en la cabeza, sabía que tenía que seguir mejorando. Y además se me iban abriendo oportunidades también. Claro. Y la realidad es que yo la pasaba bien allá también. Claro. Estamos hablando de algunas situaciones complejas, pero vivía espectacular. Cuando teníamos un fin de semana libre nos íbamos a pasear o veía amigos que estaban en otros lados. O sea, la verdad es que siempre nos tratan muy bien. Claro. Pero bueno, no dejás de extrañar capaz a tu país o a tu familia. Tus amigos, amigos. los productos argentinos, por ejemplo, había en ese momento, se conseguía. Te querías hacer un asado, ¿cómo hacías? Se conseguía menos de lo que se consigue ahora. Me imagino. Sí, pero sí conseguía yerba, ponele,
o había algunas carnicerías que te hacían cortes argentinos. Sí, se conseguían esas cosas. Tenías ese... O dulce de leche también se podía comprar. Sí, sí, había como un par de contactos siempre que vendían esas cosas y comprábamos, obvio. Tucu, bueno, productos argentinos se conseguían, estabas cómodo. ¿En qué momento vos tomás la decisión de formar una familia afuera? Porque entiendo que llegó ese momento, tu mujer actual se va a vivir allá. Sí, sí, ahí ya en el medio, en Francia, ya Ro había cortado la universidad acá, había empezado a estudiar a distancia, se vino conmigo a vivir. Ella era más chica que yo, parece que tenía 20, yo tenía 22. Nos fuimos a Francia, ya se empezó a quedar más tiempo conmigo. Y sí, empezamos a tener otra vida de la que la Claro. mayoría de acá tiene. Y de la edad, sobre todo, ¿no? De Como la más edad, adulta. claro, exacto, más una vida más de adulta y de familia. Pero la verdad es que también la pasábamos muy bien. Viajábamos mucho. Aprovechaban para eh, recorrer. claro, nos divertíamos, recorríamos mucho, íbamos a visitar amigos. Generalmente recibíamos muchas visitas también, Claro. eh, de familia, de amigos. Así que la verdad que fue una experiencia súper linda que después se terminó cortando cuando volvimos a jugar para acá, pero lo que extrañamos muchas veces, decimos, che, queremos volver a esos lugares que Añoraban ese. vivimos Claro, para ver, viste, cómo están ahora. claro. ¿Sentís que el tener hijos afuera es una decisión difícil? Como decir, che, bueno, nada, no sé, voy a tener hijos en el país en el que estoy ahora. eh, Decido desarrollarme acá en ese sentido. ¿Te pesa siendo, habiendo emigrado, siendo extranjero en ese país, decir, bueno, voy a. O estoy embaucado en esto, voy para adelante? ¿Sentís que puede llegar a modificar algo? Mira, nosotros cuando tuvimos la primera hija, Charito, la tuvimos acá en Argentina, cuando estábamos jugando en Jaguares. Ah, Pero en un momento cuando por la pandemia se corta el torneo, eh, con Ro decidimos como terminar de definir si queríamos vivir acá en Argentina, más creo que de mi lado que de su lado. claro. Che, yo a Europa no quiero volver a jugar, pero sí quiero como tener una última experiencia y nos fuimos a Canadá a jugar un torneo, la MLR, con franquicias de Estados Unidos, a vivir 6 meses allá. Y ahí sí ya teníamos a Charito y Pero ahí a sabiendo que volvías, Anchita. digamos. O sea, en realidad para ver si queríamos vivir, Claro, si queríamos vivir allá o en realidad queríamos estar acá en Argentina. claro. Y, y rápidamente nos dimos cuenta de que queríamos vivir acá en Argentina con las buenas y no tan buenas cosas que tenemos, pero que íbamos a querer criar a los nenes con los abuelos, con la familia, con los amigos, que íbamos a querer estar en el país, nuestra cultura y nos fue fácil y rápido como decidirnos una vez que estábamos allá en Canadá. Y creo que estuvo bueno haber tenido esa experiencia como para terminar de darnos cuenta que éramos de acá, que queríamos vivir acá. eh, y que con las cosas buenas y malas que tiene el país nosotros nos sentíamos cómodos acá en casa. Era tu casa. Sí, sí, sí. Che, Tucu, bueno, tengo una para hacerte que quiero saber a ver tu posición, se le he preguntado a muchas personas. A ver. Viene hoy una de tus hijas y te Sí, dice, papá, quiero viajar, me quiero ir. sí. Llega un momento, ¿no? Son chiquitas todavía, pero Sí, sí, sí. ¿lo pensás? A veces decís, che, se llega a ir y yo, no sé, qué bajón, o bueno, que haga su vida. ¿Pensás en ese momento? O... No, no pienso en ese momento, me faltan como mínimo, espero que me falten 10 años, mínimo, 10 12 años, pero sí creo que hoy cada vez más gente se va a ir afuera a tener esa experiencia y la verdad que nunca la limitaría a no hacerlo. O sea, como mis viejos en su momento me apoyaron a mí o mis suegros a mi mujer, creo que haría lo mismo, sí, quería no tenerla todos los días conmigo, pero, pero sí me gustaría que la haga o que si quiere hacerlo la pueda disfrutar. Por eso nos parece importante esto de mi mujer tiene pasaporte, yo tengo pasaporte
y mis hijas ya tienen pasaporte Claro. también europeo porque hoy la realidad para poder estar allá y quedarte tiempo y poder viajar tranquilo es importante. ¿Hay algo que le recomendarías tipo a cualquier persona que esté por viajar o irse afuera? Desde tu experiencia, tipo, che, no hagas esto porque es un cagadón o anécdotas así que te hayan quedado como, esto es una falta de respeto total, A tené ver, cuidado si vas a Francia haces tal cosa o a Inglaterra haces tal otra. que anden despacio. Claro. No, pero primero que por lo menos a mí lo que me hubiese gustado hubiese sido hablar mejor inglés, idioma. Viste, uno de chico, capaz tus viejos te hinchan para que Sí, anda vayas a inglés, anda inglés inglés, o anda algo. inglés. Y hoy grande digo, cómo en su momento no lo aproveché y creo que es importante porque te abre un montón de puertas y te hace la vida más fácil. En Claro. definitiva. Eso como primera medida. Pues experiencias es abrirte, ¿viste? No tener vergüenza de relacionarte con gente. Creo que para, para eso uno se va a vivir afuera, es para vivir nuevas experiencias, para hacer nuevos vínculos. Creo que ahí hay que animarse a perder un poquito ese miedo, la vergüenza Soltarte. y soltarse. Tucu, para cerrar y te agradecemos tu tiempo, si tenés que definir qué es estar lejos de tu casa, esa sensación, ¿la podés describir o es indescriptible, digamos? Los momentos que has sentido estar lejos de tu casa de verdad, decís, che, esto es tal cosa. Sí, o sea, nosotros cuando nos íbamos afuera, obviamente que lo disfrutábamos un montón y pasábamos bien, pero sí como que siempre te falta algo. Eso de que siempre como un pedacito te queda acá en tu casa o en el Claro. país, que lo extrañábamos. La realidad es que toda experiencia para nosotros fue distinta, fue algo nuevo y algo que no imaginábamos. Creo que lo lindo es probarlo y no después uno cuando sea grande decir, che, me hubiese gustado hacer esto o lo otro y no lo hice. Creo que nosotros, o por mi lado, tuve la posibilidad de vivir en varios países, tener esa experiencia, en conocer gente de otros lugares, de otra cultura. Creo que eso es lo más lindo y lo más valioso. Bueno, Tucu, muchas gracias por compartir tu historia y gracias a ustedes por estar del otro lado. No, gracias a ustedes por la invitación.